Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo video donde revelaremos una historia que durante décadas permaneció envuelta en silencio. Hoy hablaremos de la verdad que por fin decidió compartir Humberto Zurita. Una verdad que no solo sorprende sino que cambia por completo la forma en que entendemos su vida emocional. Este es el relato del amor que él mantuvo oculto durante años y que ahora decide mostrar sin reservas. Una historia profundamente humana que merece ser escuchada. Gracias por ver mi video y no olvides suscribirte al canal para darme más fuerza y seguir creando contenido para ustedes. Durante mucho tiempo, Humberto Zurita construyó una imagen pública impecable, marcada por el profesionalismo, el carácter y la disciplina. Sin embargo, tras esa figura sólida y serena existía un sentimiento que él mismo decidió guardar bajo llave. Un amor que no nació en medio del escándalo ni la fama sino en los momentos más íntimos y sinceros de su vida. Ese amor, que creció en silencio, lo acompañó en etapas luminosas y en capítulos oscuros, moldeando una parte de él que nadie conocía. Hoy, por primera vez, él se atreve a abrir esa puerta. Para comprender por qué Humberto Zurita decidió ocultar durante tantos años aquel amor decisivo en su vida, es necesario mirar de cerca el contexto que lo rodeaba en ese entonces. Su carrera comenzaba a tomar una fuerza impresionante y su nombre se posicionaba como uno de los actores más respetados de México. Cada proyecto que asumía se convertía en un éxito y la industria lo veía como un hombre dedicado por completo al trabajo. Alguien para quien no existían distracciones ni vulnerabilidades. Ese ascenso meteórico, aunque brillante, también levantó muros a su alrededor. La presión de mantener una imagen impecable lo llevó a dividir su vida en dos mundos muy distintos. El público conocía al profesional disciplinado que nunca dejaba espacio para la improvisación, mientras que en privado él lidiaba con emociones que prefería no exponer. La fama, lejos de facilitar sus relaciones, lo empujaba a proteger todo aquello que consideraba valioso. En medio de esa vorágine de trabajo, reconocimientos y responsabilidades, surgió un sentimiento que transformó su vida. Era un cariño profundo, inesperado, que creció de forma discreta sin buscar protagonismo. Humberto sabía que, si lo hacía público, la atención mediática podría distorsionar aquello que para él era sagrado. Por esa razón eligió el silencio, convencido de que era la única manera de preservar algo tan frágil como auténtico. Esa dualidad entre su figura pública y su mundo interno se convirtió en una constante. Mientras interpretaba personajes intensos y apasionados en pantalla, fuera de cámaras él se veía obligado a controlar sus emociones. No porque no fueran reales, sino porque el momento no era propicio para revelarlas. Así, año tras año, el secreto permaneció intacto, sostenido por la convicción de que algunas historias necesitan tiempo para encontrar su voz. Con el paso del tiempo, aquel sentimiento que Humberto Zurita había intentado mantener bajo control comenzó a ocupar un lugar cada vez más profundo en su vida. No se trataba de una pasión pasajera ni de un impulso que pudiera desvanecerse con el trabajo o la distancia. Era un vínculo real, construido desde la admiración, la confianza y la cercanía emocional. Un amor que, aunque mantenido en silencio, respiraba en cada una de sus decisiones. La mujer que marcó esta etapa de su vida no pertenecía al mundo del escándalo ni buscaba protagonismo. Su presencia era serena, casi invisible para quienes observaban desde afuera, pero absolutamente indispensable para él. Fue el apoyo silencioso que lo acompañó en momentos de duda, la voz que lo sostuvo cuando la presión de la fama amenazaba con desgastarlo, y la compañía que él elegía incluso cuando el mundo lo exigía en otra parte. Humberto entendía que exponer esa relación habría significado someterla a opiniones, rumores y juicios injustos. Por eso decidió protegerla con un hermetismo casi absoluto.
No era miedo lo que lo motivaba, sino una especie de lealtad emocional hacia alguien que había llegado a su vida de forma genuina. Él sabía que, si el amor debía sobrevivir, tendría que hacerlo lejos de los reflectores. Durante esos años, la conexión entre ambos se fortaleció a la sombra del silencio. No había anuncios públicos, no había declaraciones, pero existía un entendimiento mutuo que superaba cualquier formalidad. Ella se convirtió en el refugio que él necesitaba para seguir adelante en medio de un entorno saturado de expectativas. Y aunque el mundo no sabía nada, ese vínculo definió una parte esencial de su historia personal. Aún así, el tiempo terminaría exigiendo claridad. Una verdad guardada durante décadas eventualmente reclama ser contada, no para generar polémica, sino para encontrar paz. Y ese momento se acercaba mucho más de lo que él mismo imaginaba. El silencio que Humberto Zurita había mantenido durante tantos años comenzó a volverse demasiado pesado incluso para él. Aunque había aprendido a convivir con esa reserva emocional, llegó un punto en que la necesidad de hablar se transformó en una urgencia interna. La madurez, las pérdidas y los cambios personales despertaron en él una claridad que antes no tenía. Comprendió que guardar esa historia no lo protegía, sino que lo alejaba de su propia verdad. Fue durante una serie de entrevistas profundas, centradas en su trayectoria y en su visión de la vida, cuando Humberto empezó a abrir pequeñas grietas en aquel muro que había construido. En sus palabras aparecían destellos de una emoción distinta, más vulnerable, casi confesional. La prensa lo notó, pero él no se apresuró a confirmar nada. Sabía que, si iba a hablar, debía hacerlo con completa honestidad y en el momento adecuado. Ese momento llegó cuando sintió que ya no tenía nada que demostrarle al mundo. Su carrera estaba consolidada, su legado artístico asegurado, y su vida personal había atravesado suficientes capítulos de transformación como para comprender que callar no tenía sentido. Había llegado la hora de reconocer que, detrás de la figura pública, existía un hombre que amó en silencio y que, por primera vez, estaba dispuesto a compartir esa parte de sí mismo. Cuando finalmente habló, lo hizo con una serenidad que sorprendió incluso a quienes lo conocían de cerca. No buscaba generar impacto ni llamar la atención. Su intención era dar nombre a un sentimiento que lo acompañó en los días más complejos y en los más luminosos. Explicó que ese amor había sido una guía silenciosa, un ancla emocional que lo sostuvo cuando la vida parecía avanzar demasiado rápido. Al revelar su verdad, Humberto no solo liberó una emoción largamente contenida, sino que también permitió que el público entendiera una dimensión más íntima de él. Fue un acto de autenticidad que redefinió la imagen que todos tenían del actor. Por primera vez, el hombre detrás del personaje se mostró sin reservas, dejando claro que algunas historias tardan décadas en encontrar su voz, pero cuando lo hacen, transforman todo a su alrededor. La confesión pública de Humberto Zurita no solo marcó un antes y un después en su vida personal, sino que también generó un profundo impacto en quienes lo han seguido durante tantos años. Lejos de provocar escándalo, sus palabras despertaron una ola de respeto y empatía. El público descubrió a un hombre que no hablaba desde la vanidad, sino desde una honestidad construida con cicatrices, silencios y aprendizajes. Su valentía al reconocer un amor oculto por décadas abrió un espacio para comprenderlo desde una perspectiva completamente nueva. Reacciones no tardaron en llegar. Muchos admiradores expresaron que, por primera vez, sentían que conocían al verdadero Humberto, no al personaje que aparecía en pantalla ni al profesional disciplinado que dominaba los escenarios, sino al ser humano que había amado en silencio y que ahora encontraba paz al compartir esa verdad. Para él, esa respuesta cálida fue una confirmación de que había elegido el momento correcto para hablar.
Un momento en el que la autenticidad tenía más valor que cualquier estrategia mediática. Esta revelación también transformó su presente, al liberar la historia que había cargado durante tantos años. Humberto pudo abrazar nuevas etapas con mayor ligereza. No se trataba de buscar aprobación, sino de darle cierre a un capítulo que había marcado su vida de forma silenciosa pero poderosa. El amor que guardó no desapareció al hacerlo público, sino que tomó una nueva forma, más madura, más consciente y más libre. El mensaje que deja su historia es tan profundo como universal. Algunas verdades necesitan tiempo para madurar, y algunos amores encuentran su significado completo solo cuando se miran con distancia y valentía. Humberto Zurita decidió hablar cuando entendió que callar ya no tenía propósito. Y al hacerlo nos recordó que la vida no siempre se define por lo que mostramos, sino por lo que guardamos. Su voz, al fin liberada, no cierra una herida, sino que ilumina un camino que durante décadas permaneció en la sombra.